En 1970 se da inicio al proceso de sojización. El 84% de la producción de soja argentina se exporta como grano, harina, aceite y biodiesel. Durante la dictadura militar del 76 se eliminaron de raíz organizaciones agropecuarias estatales y se desató una liberación al mercado de semilla transgénica, generando así que la Argentina se vuelve el país con el sector agrario menos regulado del mundo. A lo largo de los 80, la participación de los productos agrícolas en el comercio mundial de bienes decayó un 15%. Durante los años 90, al volverse notable el proceso de sojización, la región pampeana, particularmente, fue donde se desarrolló el principal cultivo de soja, 40% del total de la producción de cereales y oleaginosas del país. Además, se desarrollaron tecnologías que incrementaron su rendimiento, la siembra directa y semillas genéticamente modificadas. Debido a esto, quedó como segunda actividad principal la ganadería vacuna para la obtención de carne y leche. Por otro lado, en la provincia de Santa Fe se encontraba la cuenca lechera más importante del país. En menor medida, se encontraba la actividad pesquera y la industria. La pesca se extiende en ciudades portuarias como Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca, donde las principales especies de la región son la merluza de aguas marítimas y el sábalo entre los peces de río. En cuanto a su industria, encontramos rubros tan importantes como el automotriz, el aeronáutico, la fabricación de maquinarias y de productos químicos, entre otros. En 1996, durante el gobierno de Menem, se aprobó el uso de la soja transgénica con excusa de acabar con el hambre. Para ello, se implementó el uso de glifosato, como las empresas de agronegocios Monsanto, Nidera, Don Mario, basando su aprobación en informes de las mismas. En consecuencia, la salud de la población no tarda en verse afectada, y se da a conocer el mayor aumento de la pobreza e indigencia en el país hasta 2003. Los pequeños productores agropecuarios pampeanos se endeudaron por comprar maquinaria para adaptarse al nuevo mundo. De esta forma, se vieron obligados a hipotecar sus tierras. Este proceso llegó a tal punto en donde había 12 millones de hectáreas hipotecadas en La Pampa. Fue en este contexto que surgieron múltiples organizaciones de lucha, como Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Estas organizaciones tenían también como objetivo hacer visible el panorama deficitario de los asalariados rurales, en donde existían extensas jornadas de trabajo, elevados riesgos laborales y la falta de registro legal de su trabajo. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas conformaron su propio foco de lucha para no ser desalojados de sus tierras. La producción de soja presentaba un contexto, tras la devaluación de los 90, de aumento de rentabilidad del sector. En consecuencia, se presentó un constante incremento de la superficie destinada a este y un estancamiento de otras producciones de origen agropecuario. Además, este aumento en la rentabilidad generó un cambio drástico en el medio ambiente debido a la tala de grandes superficies boscosas, con la consiguiente pérdida de flora y fauna autóctonas. Gracias a las nuevas tecnologías, el cultivo de soja aumentó desmedidamente. Gracias a todo esto y al incremento de los derechos de exportación, el proceso siguió profundizándose. El perfil productivo del país pasó de ser granero del mundo a modelo sojero, colocando a la Argentina en el segundo puesto como exportador mundial de productos transgénicos. Los protagonistas de este modelo se clasifican en los empresarios globalizados, quienes lograron integrar las nuevas tecnologías con mayor o menor éxito y que hoy sostienen el negocio agrícola, los productores territorializados, los cuales desempeñan el rol de herederos de la tradición chacarera, que aún así la adaptaron con las nuevas prácticas de la realidad rural contemporánea, quienes constituyen un importante sector tomador de mano de obra fija y temporaria. Y por último, el rentista, propietario de múltiples tierras, pero que no las trabaja directamente. Los distintos protagonistas de este modelo subrayan con acierto la radicalidad del cambio. Algunas organizaciones políticas representativas de las categorías más amenazadas, productores familiares, campesinado, población rural no agroproductiva, alertan sobre el arrinconamiento de los productores menos capitalizados, la concentración de la riqueza, las dificultades en el acceso a la tierra, la dinámica de precarización que adquiere el empleo, contratando cada vez más trabajadores temporarios, y la degradación en las condiciones de vida de la población rural, por el uso intensivo del glifosato, las canalizaciones no autorizadas, el abandono de escuelas rurales y los dispensarios, entre otros.
En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación denunció que el desplazamiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas, provocando desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En el caso de Salta, había 210.000 hectáreas con soja, pero en la última campaña se expandieron a 600.000, ya que a medida que retrocede el monte, avanza el agronegocio. En la actualidad, el Estado presenta dificultades para la protección de los recursos naturales que se ven afectados por la explotación de la soja, favoreciendo así la biodiversidad de las empresas transnacionales. Estas empresas son las principales causantes de los daños mencionados debido a la implementación de biotecnologías, dejando de lado otras investigaciones de gran importancia social. La desmedida explotación de este recurso natural genera una gran cantidad de ganancia, que principalmente es destinada a la investigación para ampliar aún más la biotecnología, para la mano de obra, que es muy poca, y para los arrendamientos de las tierras a medianos y pequeños productores. De esta forma, estos últimos fueron desplazados como protagonistas de la actividad agropecuaria y pasaron a ser rentistas puros. El comercio externo le permitía a quienes ejercían el predominio sectorial contar con la capacidad de imponer sus intereses con respecto a las políticas económicas, poniendo a los capitales ajenos al sector como principal protagonista productivo. El escenario del comercio mundial es favorable debido a las posibilidades de producción que presentan los recursos naturales. La expectativa de los productores es que el crecimiento de la demanda mundial será mayor que el de la oferta mundial, manteniendo los precios reales altos. Esto se debe, en parte, a que la Argentina es uno de los pocos países en el ámbito mundial que tiene capacidad potencial para expandir su superficie cultivable, sus rendimientos físicos y su producción. Los principales destinos de la soja exportada son China e India. En los últimos años se fue tomando más conciencia sobre las masivas fumigaciones por el glifosato, 200 millones de litros por año, sobre las poblaciones locales del interior del país y agriculturas de pequeños productores, provocando el aumento de casos de cáncer, malformaciones en niños recién nacidos y demás enfermedades. Además, la alta ocupación de soja transgénica de superficie sembrada del país afecta gravemente los suelos en los que es cosechada, derivando en sequías de zonas y producciones cercanas. Esto llevó a un reclamo del gobierno por parte de, ejemplo, productores ganaderos.